Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar del curso de Excel Empresarial. Muy buenas noches a todos. Como siempre, vamos a dar una tolerancia de 5 minutos para que puedan ingresar todos los compañeros a nuestra clase, a nuestro tema del día de hoy. Estoy pegando en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar esta noche. ¿Correcto? Estoy pegando en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar esta noche. ¿Correcto? Vamos a dar una tolerancia de 5 minutos, son las 20 horas con 2 minutos, vamos a esperar 3 minutitos más para que puedan ingresar más compañeros y de esa manera empezar ya nuestro webinar de esta noche. Muy bien, señores, entonces esperamos 3 minutitos. Voy a estar pegando en el chat el enlace para que lo puedan descargar. Muy bien, señores, un minuto más y empezamos nuestro webinar. Recuerden que estamos dando una tolerancia de 5 minutos para que puedan ingresar todos los alumnos e iniciar con la mayoría. 21 horas con 5 minutos empezamos nuestro webinar. La persona que recién están ingresando, voy a pegar nuevamente en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy.
Muy bien, señores, muy buenas noches. Disculpen la demora, hubo ahí una pequeña interrupción de señal dentro de mi zona, así que he tenido que conectarme con mi otro router. Entonces vamos a iniciar nuestro webinar. Correcto, ya tienen el enlace que les he pegado en el chat para que puedan descargar el archivo, de tal manera que podamos trabajar con el material. Muy bien, entonces muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar ya nuestro webinar. Muy bien, hoy vamos a trabajar el tema de usar funciones para mejorar la productividad, trabajando con nuestra herramienta de Microsoft Excel. Eso pertenece al curso de Excel empresarial, que son parte de los temas que se trabaja y son temas que vamos a trabajar también en esta noche para un poco poder dimensionar y saber cómo podemos reducir el tiempo de esfuerzo de los cuadros que nosotros trabajemos, de tal manera que tengamos, digamos, el uso de estas funciones correctas para reducir el tiempo de esfuerzo. Muy bien, entonces me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy Microsoft Certified Trainer y vamos a llevar el día de hoy ese tema. Muy bien, entonces ya debemos tener nuestro archivo llamado usar funciones para mejorar la productividad y vamos a ir a la segunda hoja llamada Database, donde vamos a ver una base de datos que vamos a trabajar. ¿Correcto? Entonces, confirmen por favor por el chat si ya tienen el archivo descargado para empezar de una vez. Correcto, la persona que recién ingresan, estoy volviendo a pegar en el chat el enlace para que puedan descargarlo. Muy bien, Maruja. Perfecto, Julio. Fanny, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Nosotros tenemos un cuadro, una tabla, ¿ya? Cuya información nosotros queremos trasladarlo a un cuadro resumen que nos va a ayudar a hacer algunas tomas de decisiones. Ese cuadro resumen va a estar alojado en la hoja reporte. En la hoja reporte vamos a tener en la parte superior una tabla, ¿correcto? Donde vamos a ver eh, la lista de los especialistas en el lado izquierdo y vamos a ver un cuadro donde nos indica del mes de enero al mes de diciembre. Vamos a ver un cuadro vacío, vamos a ver un cuadro que falta completar los valores y luego en la parte inferior tenemos un cuadro de comisión donde tenemos una meta que va a evaluarse sobre todos los importes que tenemos en el cuadro superior y dependiendo de que si cumplimos con vender más de esa meta, nosotros vamos a sacar el 8% sobre esos valores y mostrarlos en nuestro cuadro para saber cuánto es la comisión que ha ganado en todo este periodo, todos mis especialistas y dimensionados en una mensualidad. ¿Correcto? Para tener este cuadro. Muy bien, perfecto. Entonces, ya sabemos que debemos tener aquí una totalidad. Debemos saber acá la lista de las comisiones que van a tener. Y para poder completar esto, nosotros tenemos una base de datos que está en la primera hojita, database. Tenemos la fecha, tenemos una columna que falta completar, que es los nombres de los meses. Vamos a ver acá el número de facturas, el número de RUC, cliente, etcétera, hasta la columna total. ¿Ya? Entonces, con esta información que tenemos en la base de datos que dentro de un escenario siempre va a entregarse a ustedes, a un personal, y nosotros necesitamos de esta información poder trasladarlo a un cuadro que nosotros debemos encontrarlo en la hoja reporte. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a analizar qué es lo que nosotros vamos a trabajar en este cuadro, database, para llevar la información que nosotros necesitamos en la hoja reporte. Muy bien, vemos en la hoja reporte que tenemos un cuadro de especialistas y tenemos los meses. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos?
Lo que nosotros necesitamos es saber cuánto es la venta que ha tenido cada especialista en los meses, ¿ok? Pero este cuadro no lo vamos a hacer de forma manual. De repente, cuando ustedes están trabajando, van a ver que lo trabajan de forma mensual, ¿ya? Para poder tener los resultados, o a veces lo trabajan de forma horizontal, también para tener los resultados, y lo tienen que hacer X cantidad de filas, porque acá yo tengo solamente algunos representantes, pero si tuvieran más de 5 representantes, o si fueran productos, o si fueran categorías, tendrían que estar repitiendo por cada categoría, por cada producto, una fila. O si fueran por meses, 12 columnas que tendrían que trabajarlo manualmente para tener este resultado. Y así se obtiene estos procesos, pero nosotros si sabemos analizar y definir cuáles son las funciones que nosotros necesitamos para poder completarlo, nosotros vamos a lograr poder ejecutar este cuadro mucho más rápido. ¿Y cómo lo logramos, profesor? ¿Cómo logramos esto? Con los temas que estamos viendo en el curso. Solamente que, así como en las prácticas empezamos a combinar las funciones para poder automatizarlo, aquí también les voy a mostrar cómo podemos gestionar este cuadro, pero utilizando las funciones que vemos en el curso. Entonces, vamos a ir a Database y aquí vamos a, primero, tener una columna que falta completar que dice meses. Y esta columna la necesitamos completar. ¿Por qué? Porque si vemos en nuestra tabla, que está en la hoja reporte, lo que nosotros necesitamos es mostrar las ventas por los meses. Y acá vemos que en nuestra base de datos tenemos la columna fecha, pero nosotros necesitamos ver aquí los meses, enero, febrero, marzo, etcétera. Pero nosotros no vamos a poner los números de meses, sino lo que vamos a hacer es poner los nombres de los meses. Entonces, para poder completar los nombres de los meses, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a colocar el cursor en la celda B3, ¿ok? Donde está el cuadro, y vamos a poner el símbolo igual. Recuerden que el primer símbolo que debemos colocar en toda función siempre es el símbolo igual. Luego vamos a colocar la función texto. La función texto. Profesor, pero yo cuando veo funciones de tiempo, de meses, siempre uso la función mes. Sí, pero la función mes devuelve el número del mes. 1, 2, 3. Yo no quiero el número del mes, yo quiero el nombre. Enero, febrero, marzo. Entonces, dentro de estas funciones tenemos una función llamada texto. Entonces, la función texto necesita dos argumentos. Primero es el valor, que sería en este caso la celda que contiene la fecha, y luego tenemos lo que es el formato. El formato significaría cómo lo quieres visualizar. ¿Quieres verlo con el nombre del mes con 3 caracteres o el nombre completo? Y es ahí donde vamos a indicar cómo lo queremos ver. Entonces, después de abrir el paréntesis, vamos a seleccionar la celda A3. Vamos a poner punto y coma o coma, que es la configuración que ustedes tienen en su máquina. Y ustedes ya deben reconocer cuál es el separador de argumentos de las funciones, si es coma o punto y coma. En este caso, yo voy a colocar punto y coma, que es lo que me pertenece. Luego, el formato. El formato va a ser cómo lo quieres tú mostrar. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner comillas dobles y voy a poner 4 veces la letra M. 4 veces la letra M, profesor. ¿Por qué ponemos 4 veces la letra M? Al poner 4 veces la letra M de mes, lo que voy a hacer es que me muestre el nombre completo del mes. Enero, febrero, marzo, noviembre, diciembre. Al poner 4 M's, me da el nombre completo. Si pongo 3 o menos, me va a mostrar los 3 primeros caracteres del mes. N, Feb, Mar, etcétera. Correcto. Entonces, le damos Enter y ahí tenemos, vean, la palabra enero. Entonces, una vez que ya tenemos el nombre de enero, lo único que vamos a hacer es volver a seleccionar la celda y le vamos a dar doble clic a este cuadro verde
que tenemos en la parte inferior derecho. Doble clic rapidito y ya tengo toda la columna completa. Vean, enero, febrero, marzo, abril, mayo y todos los meses. Tenemos hasta octubre o noviembre, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros podemos tomar los nombres de meses porque es importante para que utilicemos esos nombres para poder filtrar la venta de los meses y tenerlo en un cuadro. Muy bien, perfecto, listo. Entonces ya tenemos el cuadro del mes, en la columna con los valores del mes. Una vez que tenemos esto, nosotros empezamos a analizar, a ver, ya, yo necesito completar ese cuadro. ¿Qué es lo que voy a necesitar? A ver, voy a necesitar sumar la columna. Lo que yo necesito es sumar todas las ventas, que es la columna total, siempre y cuando el mes sea lo que indica el cuadro y que el especialista sea lo que indica el cuadro. Muy bien. Entonces, lo que yo necesito es que estas columnas tengan un nombre para poder trabajarlo, para poder tomar esta información y luego trasladarlo a nuestra tabla. ¿Por qué vamos a usar un nombre a cada columna? En la columna mes, a la columna especialista y a la columna total. Cuando digo una columna, no significa desde la celda 1, significa desde la celda K3 hacia abajo, H3 hacia abajo, B3 hacia abajo. Entonces, ¿por qué voy a necesitar esto? Porque cuando trabajemos con nuestra función, yo no voy a construir la función y cuando yo tenga que seleccionar la columna total, que es la que va a sumar, irme a la hoja database y seleccionar manualmente la columna total. Cuando yo tenga que utilizar la columna mes para escoger el nombre del mes, no voy a ir a la hoja database y seleccionar toda la columna mes. No, esa es una mala práctica. Eso puede generar de una manera involuntaria que nosotros seleccionemos mal los valores que nosotros vamos a evaluar. De repente, vamos a ver que aparece 0. Profesor, yo lo hice igualito, igualito lo he hecho. Y cuando se revisa, se ve que no lo han colocado un nombre rango. Y de una manera involuntaria, han seleccionado mal las celdas. Eso se soluciona cuando se coloca bien los nombres. Entonces, Dina, para que lo vayas viendo. Entonces, lo que vamos a ponerle es un nombre a estas 3 columnas. ¿Correcto? Entonces, para poder trabajar esto, lo que vamos a usar aquí es un método que está dentro de las propiedades de un nombre de rango. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver cómo se trabaja, ¿ya? Vamos a ver cómo se trabaja y para aprender o recordar esta secuencia. Sabemos que podemos seleccionar todas las celdas de la columna y poner un nombre, pero quiero recordar, quiero que recuerden esa secuencia utilizando una opción que tenemos en la pestaña de fórmulas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar desde la celda B2 hasta la última celda, que es B684. Se va a incluir en la selección el nombre del mes. Vean que dice mes aquí, ¿ok? Entonces también se va a seleccionar ese valor. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a la pestaña Fórmulas. Vamos a ir a la pestaña Fórmulas. Y en el lado derecho vamos a ver el grupo Nombres definidos. Nombres definidos. Entonces, dentro del grupo Nombres definidos, vamos a ver que tenemos un botón llamado Crear desde la selección. Entonces, vamos a seleccionar ese botoncito, Crear desde la selección, y vamos a ver esta ventana que nos va a decir lo siguiente. Crear nombres a partir de los valores y vamos a ver que dice fila superior. ¿Esto qué significa, profesor? Lo que significa que va a utilizar el nombre que está en la parte superior para ponerlo en la parte inferior. Entonces, el nombre meses lo va a colocar todo lo que está en la parte inferior, hasta la última celda. De tal manera que utilizo el nombre que tenemos en el título.
Esto es una alternativa cuando tenemos que hacerlo para todas las columnas de una tabla. Correcto. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a utilizarlo para esta columna y las otras dos para poder reforzar cuál es el procedimiento. Entonces, vamos a dejarlo en fila superior y le damos a aceptar. Y si nos vamos a nuestro cuadro de nombre, que lo tenemos aquí, es este cuadradito, vamos a ver que el cuadro de nombre tiene un botón con una flecha hacia la parte inferior y le damos un clic. Vamos a ver que sale el nombre meses. Le damos un clic y vamos a ver que sombrea solamente a partir de la celda B3 hacia abajo. Ojo, estamos trabajando con crear desde la selección. Por eso estamos seleccionando de la celda B2. No estamos trabajando con el cuadro de nombre. Ojo, mucho cuidado. Listo. Vamos a hacer lo mismo para especialista. Desde la celda H2 vamos a seleccionar toda la columna y nos vamos a ir nuevamente a fórmulas y vamos a presionar crear desde la selección. Crear desde la selección. Entonces, vamos a darle un clic a este botón y vamos a validar que esté marcado solamente fila superior. Ojo, que al seleccionar el título no estamos y no van a trabajar con el cuadro de nombre. Por eso estoy haciendo hincapié que vamos a trabajar con el botón de crear desde la selección. Muy bien, vamos a darle a aceptar. Vamos a abrir la lista del cuadro de nombre y ya tenemos otro título llamado especialista. Si le damos un clic, vamos a ver que selecciona desde la celda H3 hacia abajo. Muy bien. Y por último, vamos a seleccionar la columna total. Vamos a seleccionar, incluyendo el título, ¿correcto? Para ir, pestaña fórmulas, crear desde la selección y tenemos que ver que solamente esté marcado fila superior. Le damos a aceptar y nos vamos a la flechita del cuadro de nombre y ya tenemos también total. Le damos un clic y vamos a fijarnos. Tiene que mostrar o seleccionar desde la celda K3 hacia abajo. Una vez que tenemos estas tres columnas con los nombres, ya estamos listos y hemos cumplido con el prerequisito para poder automatizar y mejorar la productividad en el tiempo para nuestros cuadros. Entonces nos vamos a la hoja reporte. ¿Ya? Nos vamos a la hoja reporte. Muy bien. Entonces, una vez que estamos en la hoja reporte, ¿ya? Una vez que estamos en la hoja reporte, vamos a seleccionar la celda B5. En la celda B5, lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? En la celda B5, lo que nosotros vamos a hacer es completar este cuadro. Y como lo indicaba al inicio, normalmente cuando trabajamos con este cuadro lo vamos a trabajar por meses o a veces lo trabajan por especialistas de forma horizontal o de forma vertical. ¿Funciona? Sí. ¿Toma un montón de tiempo? Sí. ¿Podemos reducir y ser más eficientes? Por supuesto. Justamente en el proceso que vamos a ver nos va a ayudar a trabajar. ¿Y cómo hacemos para que sea mucho más productivo el tiempo de esfuerzo, el tiempo que me va a tomar trabajar estos cuadros? Combinando, utilizando las funciones y características que enseñamos en el curso. Es la única forma de poder producirlo mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Vuelvo a repetir, necesito sumar todos los precios de la columna total, siempre y cuando en la columna mes sea, por ejemplo, acá enero, y que el especialista sea, vamos a iniciar con Roberto Pérez. Y una vez que ya tenemos el resultado y además vamos a tener que aplicar algunas referencias, esto le vamos a aplicar hacia el lado derecho
y inmediatamente lo vamos a copiar hacia la parte inferior y toda la tabla va a estar completa. Peter, entonces no vamos a hacerlo columna por columna. No, eso es perder tiempo. Solamente trabajando una función vamos a poder completar todo el cuadro. Entonces, para esto, si yo necesito sumar todos los importes de la columna total, siempre y cuando el mes sea enero y el especialista sea Roberto Pérez, aquí vamos a utilizar, ¿qué función? ¿Qué función vamos a utilizar para completar esta primera celda? Exactamente, Julio, exactamente, Yajaira. Sumar punto sí, punto conjunto. Entonces vamos a colocar sumar punto sí, punto conjunto. Perfecto, listo. Al nosotros colocar un nombre de rango a las columnas, ¿qué ventaja me da? A ver, en el chat, ¿quién me dice qué ventajas tengo al yo haber colocado un nombre a las columnas previamente a la hora de trabajar mi función? ¿Cuál sería el objetivo? A ver si estamos sintonizados, a ver si lo hemos entendido. ¿Quién colabora en el chat para indicarnos por qué le hemos colocado un nombre de rango? ¿Por qué creen que le hemos colocado un nombre de rango? Andrit, Alejandra, Angelina, Astrid, Brenda, Briseida, Carla, Chino, Dani, todos. ¿Por qué le hemos colocado un nombre de rango a las columnas para trabajar nuestra función? ¿Por qué creen que lo hemos hecho? Ya, perfecto, Julio, esa es una buena. Pero para poder trabajar con nuestra función, para agilizar, muy bien, ese es el objetivo. Clasificar por nombres, perfecto, ese es el objetivo. Pero ¿por qué nos ayudaría en la construcción de la función? El objetivo es automatizar, perfecto. El objetivo es agilizar, perfecto. El objetivo es clasificar por nombre, muy bien. Pero en la construcción de mi función, ahí está, Alessandra Nunto, para no regresar a la primera hoja. Carla, sea más rápido la búsqueda, también, porque sí aumenta la base. Brenda, también es válido, pero la respuesta sería lo que nos ha mencionado Alexandra Nunto, para no regresar a la primera hoja. Normalmente cuando se trabaja con estas funciones, la mayoría de personas, cuando tengan que trabajar con la columna total, ¿qué hacen? Van a la primera hoja database y manualmente seleccionan todas las celdas de la columna total. Luego tienen que saltar a la hoja reporte y luego tienen que regresar a la hoja database y seleccionar toda la columna meses. No, esto puede generar involuntariamente que seleccionemos mal un rango de celdas, después sale error, después sale cero en el resultado y no sabemos qué es lo que ha pasado. Así es, se puede equivocar de una manera involuntaria. Eso puede pasar, nos pasa, a mí también me ha pasado. Pero me doy cuenta de cómo hago para que no me vuelva a pasar. Le pongo un nombre de rango. Entonces, en la función sumar puntos sí, ¿cuál sería la primera columna que yo debo seleccionar de la hoja database? ¿Cuál sería el nombre de la columna que yo debo seleccionar o mostrar, jalar, visualizar, utilizar en la función? A ver, muy bien. Dani, Julio, Fanny, perfecto. No puede ser meses, no puede ser meses, porque en la función sumar puntos y punto conjunto, lo primero que te pide es la columna sumar. La columna sumar. Por eso, eh, en los videos del curso y en todos los webinars, siempre hago hincapié de que miremos esta franjita. Yo sé que la mayoría de personas ni caso le hace. Está bien, perfecto. Pero a la pregunta que yo les hice, si ustedes miraban lo que estaba en negrito,
que decía rango suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Y lo que voy a sumar es la columna total. Muy bien, vamos a poner la palabra total. Total y luego punto y coma. Por eso, les digo siempre, miren esa franjita. Si no sabemos qué es lo que se debe seleccionar primero, esa franja nos va a ayudar. Muy bien, entonces ya tenemos acá el total. Luego, el rango criterio 1. ¿Cuál sería la primera columna a evaluar? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál sería la primera columna a evaluar ahora? ¿Cuál sería la primera columna a evaluar? ¿Cuál es la condición que nos piden? Meses o especialista, como dice Fanny. Muy bien, puede ser cualquiera de los dos. Ahí sí no hay problema porque la dos debe cumplirse. Ajá, exactamente, Alexandra. Meses o especialista, cualquiera de los dos. Vamos a poner meses. Meses, ¿ya? Vamos a colocar meses, punto y coma, ¿ya? Meses, vamos a poner punto y coma, y ahora vamos a seleccionar la celda B4. Vamos a seleccionar la celda B4. Entonces, vean, ya tenemos la primera columna evaluar y hemos seleccionado la celda B4 que contiene el nombre del mes que vamos a buscar para que haya una coincidencia. Listo. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es la siguiente columna? ¿Cuál es la columna que me falta escoger? Especialista, Yajaira. Muy bien. Vamos a poner especialista, como nos ha indicado Yajaira. Punto y coma. ¿Cuál es la celda que yo debo seleccionar? ¿Cuál creen? ¿Qué celda nos da el primer especialista que tenemos que evaluar? La celda 5 nos indica David, Julio, Yajaira, Chino. Perfecto. A5. Brenda, Roberto. Muy bien. Esa es la respuesta también. Listo. Entonces, voy a darle un zoom. Nuestra función estaría listo para que lo arrastremos el lado derecho para aplicar referencia relativa hacia el lado derecho y luego bajarlo para aplicar referencia también relativa a las otras celdas. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos falta referencia relativa, como dice Julio, como nos indica Alexandra. Referencias, Dani. Muy bien. Muy bien. Entonces, a la celda B4, que es de los meses, ¿cuál de las tres referencias que conocemos es la que deberíamos aplicar aquí? Hay referencia relativa, hay referencia absoluta y hay referencia mixta. ¿Cuál de las referencias debemos trabajar? Muy bien. Tiene que ser referencia mixta. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué? Porque cuando copiemos esta función hacia el lado derecho, la celda B4, la columna B no tiene que tener referencia para que pueda saltar a los otros meses. Pero cuando llega diciembre, esta misma función, así como quedó, no vamos a hacer ningún cambio, lo tengo que arrastrar hasta Carlos Lescano. Entonces, 4, que es la fila, empezaría a bajar y ya no consultaría por los meses, sino preguntaría por los importes que están aquí. Y eso no puede pasar. Entonces, lo que voy a hacer es que se aplique referencia al número 4. Entonces, sería ahí una referencia, voy a ponerlo aquí para que todos recordemos, mixta. La referencia mixta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar la celda y vamos a presionar F4 varias veces para aplicar referencia mixta al número de fila. El 4 tiene que tener la referencia. El número 4 tiene que tener la referencia. Presionan una vez F4, aplica referencia absoluta. Presionan otra vez F4 y van a ver que aplica referencia al número de fila. Y ahí lo tenemos. Referencia mixta. Referencia mixta. Muy bien.
Y a la celda 5, ¿qué tipo de referencia deberíamos aplicar a la celda A5? A ver, ¿qué tipo de referencia ahora? Muy bien, Julio ya nos ha indicado todo el requerimiento completo. Mixta y fijar columna. ¿Ok? Muy bien, Julio. Alexandra, muy bien. Chino también. Muy bien. Perfecto. Entonces, como nos indica Julio, lo que vamos a hacer es que la columna va a estar sin referencia, perdón, la columna se le va a aplicar referencia, pero a la fila no. Entonces vamos a aplicarle referencia mixta a la columna. Entonces vamos a darle un zoom, así debería quedar. La columna debe aplicarse referencia para que esa columna no se mueva. ¿Por qué, profesor? Porque cuando arrastremos hacia el lado derecho, esta columna que está aquí, cuando lo arrastre esta función al lado derecho, siempre va a ser la columna A. ¿Y por qué no aplicamos referencia a la fila? Porque cuando lo copiemos hacia abajo, va a pasar a trabajar con Kenny, con Laura, con Diana y con Carlos Lescano. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra función, vamos a darle a aceptar. Vamos a ver el importe, ¿correcto? Vamos a seleccionar nuestra celda y ahora vamos a ver que tenemos este cuadradito de color verde que le vamos a dar un clic y lo vamos a llevar hacia el lado derecho hasta diciembre, ¿correcto? Y luego vamos a bajar ese mismo cuadradito verde, vamos a bajar ese mismo cuadradito verde hasta la altura de Carlos Lescano y vamos a tener ya nuestro cuadro listo. Muy bien, y vamos a ver que ya está aplicado unos indicadores, unos KPIs, que me olvidó de borrarlo, ya, que es otro material, pero ya lo tenemos listo. Para poder ver, para borrar estos indicadores, vamos a ir un ratito a la pestaña Inicio, vamos a ir al botón Formato Condicional, vamos a ir a Borrar Reglas y vamos a seleccionar este ítem que dice Borrar Reglas de toda la hoja, ¿correcto? Vamos a ir aquí, vamos a ir a Formato Condicional y vamos a ir a la pestaña Inicio. ¿Correcto? Pestaña Inicio, Formato Condicional, Borrar Reglas y seleccionamos Borrar Reglas de la hoja de trabajo. Listo, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos el cuadro completo, ya tenemos el total de las ventas mensuales que ha tenido cada vendedor en los meses que tenemos. Ahorita solamente tenemos en nuestra base de datos ventas hasta el mes de octubre. Noviembre y diciembre no hay problema. Ya cuando se coloquen las otras ventas, se van a incrementar. Muy bien, ya tenemos el cuadro completo. Vean que, bueno, nos ha tomado tiempo a la hora de explicar, ¿ya? De por qué vamos a crear los nombres de rango y toda la funcionalidad, pero si ya lo tenemos claro de un inicio, aplicar un nombre de rango a las columnas nos toma un minuto, máximo 1 minuto y medio a las 3 columnas. Crear la función y analizar ese requerimiento, digamos que nos tome 3 minutos. 3 minutos más 2 minutos, en 5 minutos ya tenemos esta estructura hecha y lo podemos llevar hacia el lado derecho y luego hacia la parte inferior y tener todo el cuadro completo. ¿Correcto? Listo. Así es, Brenda. Borrar regla de toda la hoja. Borrar regla de toda la hoja. Muy bien, listo. Ya tenemos ese cuadro completo. Ahora, vamos a trabajar el cuadro que está en la parte inferior. El cuadro que está en la parte inferior, lo que necesitamos es ver lo siguiente. Si la venta que ha tenido cada representante en cada mes es mayor de 20,000, porque acá tenemos una meta. Si el vendedor en el mes, vende más de 20,000, entonces le vamos a dar un 8% de la venta realizada en dicho mes.
Vuelvo a repetir, si nosotros vendemos más de 20.000 en el mes, vamos a mostrar el 8% de la venta realizada en dicho mes. ¿Para qué? Para tener un conteo de todas las comisiones que ha tenido ese vendedor durante ese periodo de tiempo. También estamos a ver un control de las comisiones que hemos tenido hasta este momento. Y para trabajar ese control necesitamos trabajar con las ventas del cuadro superior. Vamos a aplicar aquí las referencias necesarias para poder tener este resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la celda B16, que es donde se tiene que mostrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Si las ventas que tenemos, por ejemplo, de enero, que es de Roberto Pérez, si la venta de Roberto Pérez es mayor a 20.000, vamos a mostrar el 8% de la venta correspondiente a esta celda. Muy bien, ¿qué función deberíamos trabajar para cumplir con este requerimiento? ¿Qué función deberíamos trabajar? La función sí. Muy bien, Brenda. Muy bien, Julio. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la celda B16 y vamos a poner el símbolo igual. Una vez que tenemos el símbolo igual en la celda B16, ¿ok? Vamos a colocar nuestra función sí. Nuestra función sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería la prueba lógica? ¿Cuál sería la prueba lógica? ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál sería la prueba lógica? A ver. B4. ¿Cuál sería la prueba lógica? Si las ventas son mayores a la meta, ya, Brenda, perfecto. Entonces sería la celda B5 es mayor a la celda B13, ¿correcto? Si la celda B5 es igual a la celda, si es mayor a la celda B13, ya que es la lógica que Brenda y Julio han indicado. Pero vamos a seleccionar la celda B13. ¿Por qué, profesor? Porque si en el tiempo o el cálculo que queremos hacer ya no es 20.000, sino queremos trabajar con 25.000 o otro importe, entonces solamente cambiamos el importe en esa celda y automáticamente se mostraría otra comisión, de acuerdo si superamos esa meta. Pero la lógica es correcta, que si la celda B4 es mayor a tantos. Muy bien, luego de eso vamos a poner punto y coma o coma. ¿Correcto? Ahora vamos a poner punto y coma o coma. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Si esto es cierto, si la venta, la primera venta que estamos evaluando es mayor a 20.000, si esto fuera verdad, entonces yo tengo que mostrar el 8% de la venta realizada en ese mes. ¿Cuál sería la operación matemática para tener este resultado? ¿Cuál sería? B5 por 8%. Correcto. Entonces sería la celda B5 por la celda E13. Correcto. Con la celda E13. Y nuevamente viene la consulta. ¿Pero por qué, profesor, la celda B13? Porque nuevamente, por una política de la empresa, de repente ya no es 8%. Hemos visto que se ha logrado vender bastante. Así que vamos a darle un punto más a nuestros especialistas. Solamente cambiemos el porcentaje en esa celda y automáticamente se tendría todo el resultado. Ponemos punto y coma y en el caso de que no se cumpla, le ponemos 0. 0 de comisión. Así es, Fanny. 0. Correcto. Le ponemos 0. Muy bien. Ahora, la gran pregunta. ¿Nuestra función está lista para poder copiarlo hacia el lado derecho
y luego hacia la parte inferior para que nos muestre todo el cuadro completo, ¿qué tipo de referencia necesitamos aplicar aquí? Muy bien, absoluta. En este caso, tiene que ser absoluta. Muy bien, señores. Entonces, vean cómo estamos ordenando la construcción de la función. Primero, construyo la función y luego analizo si debemos aplicar algún tipo de referencia. Y las respuestas que están indicando son las correctas. Vamos a aplicar referencia absoluta a la celda B13 y a la celda E13. Ya está. Muy bien. Perfecto. Entonces, vean el orden. Eso es importante. Yo sé que a la hora de que ustedes trabajan sus cuadros, se emocionan y ya están construyendo la función y están aplicando referencia absoluta por ahí. Creo que puede ser este. Mi recomendación humilde es, una vez que la función está construida, después de eso, que la parte lógica, si es verdadero o falso, recién empecemos a analizar las referencias, no antes. Pero si ya tenemos la práctica, de repente ya inmediatamente lo trabajamos. Muy bien, le damos Enter, ya tenemos el resultado. Ahora le damos un clic a la celda, tomamos el cuadro de color verde que está en la parte inferior derecho, lo llevamos hasta diciembre, y ahí nomás, sin hacer ninguna modificación, nuevamente el cuadrito verde hacia abajo y ya tengo mi cuadro completo. Y listo. Ya tengo mi lista de comisiones que ha ganado cada ejecutivo durante ese periodo. Ya tengo mi cuadro de comisiones que ha ganado los ejecutivos en ese periodo. ¿Cuánto nos hemos demorado? Digamos, si ya lo hubiéramos hecho de frente, nos habremos demorado, a ver, yo creo que unos 3 minutos, como máximo 3 minutos nos podríamos haber demorado en construir este cuadro. En vez de hacerlo mes por mes, que es casi lo normal que uno puede trabajar, que está bien, no indica que no esté mal, pero trabajar 10 minutos, 8 minutos a 3, sí tenemos nuestra ventaja. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya tenemos nuestro cuadro completo de comisiones y nuestro cuadro completo de las ventas realizadas. Vean que hemos trabajado nombre de rango, funciones avanzadas, función de lógica, referencia mixta, referencia absoluta y, y referencias mixtas también. Entonces vean cómo al combinar todo lo que estamos aprendiendo en el curso y plasmarlos en el cuadro, vamos a ser más eficientes. Profesor, pero yo trabajo en almacén. Es lo mismo. No, profesor, pero yo trabajo en finanzas. Es lo mismo. Profesor, yo trabajo en área de construcción. Es lo mismo. La lógica que ustedes van a aplicar en su área es lo mismo. Yo capacito gerentes de finanzas, capacitamos a ingenieros de construcción, a mineros, y es lo mismo. Lo que se le enseña es el manejo de las funciones y sus combinaciones, y ahí es donde ustedes tienen que ver cómo lo plasman en sus cuadros, pero es lo mismo. Entonces, ahí es el poder de trabajar con estas funciones. Muy bien, señores, entonces tenemos el cuadro completo. Practíquenlo. Mi recomendación sería que saquen una copia para que vean cuál es la función que han trabajado. Y esa copia, borren todo. Borren los nombres de rango, borren las funciones, bórrenlo y háganlo nuevamente para ver si lo han captado. Si se equivocan, no hay problema. Vuelvan a practicar. Borren todo hasta que lo hagan así automáticamente. De esa manera van a reforzar bastante esos temas. Si lo hacen así, van a ver que van a dominar perfectamente las funciones. Mi recomendación, ¿ok? Para que sean especialistas en nuestro tema. Muy bien, señores, entonces con lágrimas en los ojos les tengo que decir adiós. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mismo lugar, para ver ya otro tema también interesante dentro de nuestro curso de Excel empresarial. Ok, señores, muchas gracias. No se olviden practicarlo. Mi mejor recomendación. ¿Listo?
Gracias totales.